¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, vamos a charlar un poco de el contexto, ¿no? Económico, político y social que vive la República Argentina. Yo creo que no es tan difícil. Creo que hay una cuestión de fondo que tenemos que hablar, que charlar, y es fundamentalmente qué es lo que sucede en materia económica cuando vemos que los índices de inflación son muy altos. ¿Por qué vemos que, por ejemplo, Argentina o actualmente el mundo está viviendo momentos inflacionarios muy altos, ¿no? Incluso con recesión, cuestiones que están generando reacciones políticas en gran parte de los países, no solamente en Latinoamérica, sino también en gran parte de Europa? Lo que ha sucedido en Italia, Francia, en Suecia y en algunos otros países de la Unión Europea, en las cuales los actuales gobiernos están sufriendo un desgaste bastante importante como consecuencia justamente de un problema núcleo. Yo lo trato de tomar desde este punto de vista o de esta perspectiva para poder elaborar este contexto, ¿no? Yo creo que en cierta medida buscarle una solución sin solucionar ante algunos inconvenientes de fondo implica ponerle un parche más a un sistema que viene bastante desinflado, es decir, la política ha girado o ha estado en torno de la izquierda a la derecha y en estos últimos tiempos la retórica, ¿no?, de los medios de comunicación se ha transformado o en ultraderecha o en ultraizquierda como un modo también de justificar que, bueno, el sistema tiene que seguir funcionando. Eh, y bueno, pero ¿qué pasa cuando algunos parámetros se exacerban, ¿no? Decía Goldratt que en definitiva las democracias requieren de ese aceite necesario que es la corrupción para seguir funcionando, como por ejemplo las dictaduras necesitan la violencia para justificarse, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo trato de elaborar un concepto y tratar de encontrar algo que genere, ¿sí?, ese desasosiego social, ese cansancio social que se expresa en las calles de gran parte de la ciudad, de los países, y ver cómo justamente, creo, la corrupción, ¿no? La corrupción y el mal uso que se le da al dinero, ¿no? El dinero es fundamental para que debemos tener en cuenta como medio de sustento de las familias y que en definitiva es lo que hace que millones de personas vayan cambiando, vayan en un tándem, ¿no?, constante en un péndulo, vayan de una punta, de un extremo hacia la otra en materia ideológica, ¿no? Yo considero que en definitiva las ideologías no son más que una forma de creencia y que sirve para poder ordenar ciertas cuestiones, para tener un equilibrio, ¿no? Sostener esa balanza que tan necesaria es para la democracia o para el sistema que tenemos actualmente. Bueno, como todos saben, a mí me gusta hacer algunos gráficos, ¿no? Para poder hacer un poco más, más visible quizás la explicación. Entonces creo que es allí donde vamos a ir y vamos a tratar de hacer estas cuestiones un poco más, clarificarlas un poco, ¿no? Porque en primer término yo siempre veo que la cuestión ya no es tanto política, sino que tiene que ver con un contexto económico, el uso y el abuso de ciertos instrumentos que se ha caracterizado por usar y abusar en estos últimos tiempos. Vamos a ver, vamos a hacer acá, vamos a poner un banco, vamos a poner el Banco Central de la República Argentina. Ustedes se preguntarán, bueno, muchos dicen que la inflación es un fenómeno puramente monetario. Bueno, tiene un gran, yo diría que tiene una gran importancia las cuestiones monetarias cuando nosotros analizamos. No es solamente eso, ¿no? Pero también creo que es el mal uso, es decir, el mal uso de estos instrumentos por parte de nuestros políticos que han llevado justamente a una crisis bastante importante. ¿Cómo puede ser que el mundo actualmente tenga una inflación? El mundo ya no es Argentina, ¿no? Es el mundo
que tiene una gran inflación. ¿Y por qué se generan estas inflaciones tan impresionantes? Bueno, hay muchos que han dicho que la emisión descontrolada por parte de los bancos centrales, y yo creo que no están equivocados, ahí estamos viendo un fenómeno bastante complicado, ¿no? La emisión monetaria es lo que en definitivamente es decir, esa sobreoferta, esa liquidez exagerada que tienen los mercados en cuanto a dinero, y que van generando una inflación que en definitiva es un costo que van a pagar absolutamente todos los ciudadanos, ¿no? Es muy fácil tener acá una máquina para fabricar dinero, ¿sí? Y después al costo lo van a pagar el resto de las personas, porque en definitiva no son los políticos los que pagan. Los políticos quizás pagan el costo político, porque gran parte de los ciudadanos deciden optar o cambiar su, su, su propuesta o su pensamiento político, eh, y elegir a una fuerza distinta a la que está gobernando. Pero esto no les da necesariamente la certeza de que en algún momento vaya a solucionarse. El mundo ha girado desde hace mucho tiempo entre sectores de izquierda, derecha, a veces ha venido el medio, es decir, el centro, a gobernar, pero lo cierto es que el problema no pasa por una cuestión política, porque se pasa por una cuestión de responsabilidad política más que por una cuestión política. Ustedes pónganse a pensar que gran parte de nuestros países, es decir, Argentina fundamentalmente, lo que tiene es que nuestros políticos han decidido, es decir, Argentina prácticamente está fundida, pero se vuelve a levantar como consecuencia de ciertos factores que coadyuvan o ayudan definitivamente a que esto siga, es decir, sucediendo. Es decir, el esfuerzo de los argentinos, generalmente el 50% de todo lo que gana un argentino va a parar a las arcas del Estado, que hay, como dije anteriormente, una irresponsabilidad total en materia. Yo sí es comprensible que un político quiera ganar las próximas elecciones en los próximos 4 años, está muy ajustado en el tiempo, pero claro, este 50% cada vez se va haciendo más pesado en una sociedad a la cual vos le estás sacando el 50% de sus ganancias, y además tenés una inflación del 70 o del 80% en Argentina. Prácticamente no te conviene trabajar, porque estás perdiendo todos tus recursos, es decir, no hay un futuro a la vista. Entonces, ¿qué pasa? Estos políticos, para poder sostener el gasto público desmedido, ¿no? Un gasto público que, en definitiva, lo que hace es limar poco a poco la confianza política. Es decir, esto es una cuestión que puede permitir a un pequeño sector de la población, un pequeño ya no tan pequeño, pero sí a un sector importante de la población, que son los empleos públicos y todos aquellos que están ligados a los entes o instituciones públicas, ¿no? Vimos cómo Argentina o el sector político, nuevamente en un acto de irresponsabilidad absoluto, quiere llevar la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 5 miembros a 15 miembros. Bueno, como generación de empleo diremos que no es tan bueno, porque se van a generar 10 empleos, 10 puestos de trabajo más que van a ser de los jueces, ¿no? Después se desencadenará toda una cuestión, pero también tenemos que decir que Argentina necesita un gasto público, reducir su gasto público, empezar a atarse a lo que está produciendo. Entonces, ¿qué sucede? Este gasto público es lamentablemente el que genera la pérdida, sí, en cierta medida, pero hay dos formas de perder la confianza en los políticos y para que se produzcan cambios políticos. Pero bueno, en definitiva, yo les digo siempre que el núcleo del problema está dado por esto. Esto lo plantea Milei, pero claro, el costo, lo que pasa es que Milei quizás no entiende o no comprende cuál es el costo político que puede llegar a tener esto. Puede ser que en 10, 20 o 30 años Argentina sea una potencia, y esto es verdad. Pero claro, ¿qué va a suceder? Va a tener que recortar, ¿sí? Va a tener que recortar gastos en ciertos sectores que son sensibles. Yo no sé si serán sensibles, por ejemplo, los gastos que tiene Aerolíneas Argentina, que tiene un déficit bastante importante. Quizá ese sea un gasto que pueda ser eliminado definitivamente. Es decir, no tener una compañía que está dando déficit constantemente. Pero bueno, ¿pero qué pasa? Esto genera un costo político. Es decir, que
costos políticos hay por dos lados. Primero, el gasto público, que el gasto público por lo general la gente no le interesa, pues no lo analiza. Lo que genera una destrucción de la imagen política es que, sí, la inflación. Vamos a buscar otro color. La inflación que produce, digamos, una destrucción del patrimonio de estas personas. Vemos cómo en ese momento los políticos de turno, los que tenemos hoy en día, vemos cómo están siendo destruidos por la inflación y después están siendo destruidos también porque a esto le quieren sumar más impuestos. Es decir, que los argentinos cada vez vamos a ganar mucho menos poder adquisitivo, un problema estructural bastante importante. Pero claro, cuando después viene otro político, ya este político, vamos a poner a aquel político, este es el político 1, es tachado, viene el otro político, un político nuevo que ha prometido hacer muchas cosas, se encuentra con todo esto. Bueno, perfecto, lo primero que quiere hacer es terminar con este gasto superfluo. Se empiezan a generar las cuestiones, los inconvenientes políticos. Acá entran en juego los sindicatos, empezamos ya con los sindicatos. Ustedes fíjense que en estos últimos tiempos los sindicatos no han estado, no trabajan más, no existen, porque justamente están siendo beneficiados por este gasto público, que lo están pagando todos. Acá, todo el resto de las personas son los que están pagando este gasto público, ¿no? Vamos a buscar un verde. Es decir, todo este sector de acá abajo es el que paga ese gasto público. ¿Me entienden? Bueno, entonces muchas personas acá abajo, perdón, se preguntan qué pasa con los sindicalistas. Bueno, no, los sindicalistas han sido evidentemente comprados por el gobierno. ¿Qué pasa también, por ejemplo, acá vamos a hablar con los medios de comunicación? Pone acá los medios de comunicación que muchas veces se dedican a discutir cosas superfluas y no discuten lo que deberían discutir, es decir, el problema que tiene la mayoría de las personas, que en definitiva son los que sostienen todo esto, ¿no? Entonces, bueno, llega el nuevo político, como dijimos, está acá el nuevo político, la nueva cabeza. Claro, empieza a recortar esto, ¿sí? Hay que tratar de bajar la inflación para que esta gente tenga una posibilidad. Este tiempo, quizás 4 años en un gobierno, es demasiado corto para poder llevar adelante los cambios. Ustedes fíjense que las reacciones políticas se producen justamente como consecuencia de todos estos desgastes o estos errores que cometen algunos políticos que les parece muy fácil o el costo político es menor en cuanto que no se ve directamente reflejado o tan rápidamente. La inflación es un proceso que es casi invisible, pero que va degradando poco a poco y llega un punto en el cual el vaso, ¿sí? El vaso se empieza a llenar y ahí ya es un problema. Ahí es cuando se generan los estallidos sociales, el caso del 2001, cuestiones que lamentablemente Argentina viene viviendo desde hace muchísimos años. Entonces hoy nos vamos preguntando qué va a suceder, porque claro, tener que luchar contra el gasto público para tratar de contener también la inflación, porque dijimos que la emisión monetaria es lo que genera el grave problema. Y esto es en definitiva lo que mueve las voluntades de las personas hacia un sector o hacia el otro. Es nada más que eso. Es decir, como yo les decía, lo que se busca es esto, ¿no? Es tratar de dividir para que la balanza se mantenga en cierta medida en equilibrio y bueno, ir viendo qué es lo que sucede. Más allá, ustedes me dirán, bueno, el gasto público está dado también en la gran cantidad de políticos, la gran cantidad de secretarios, en fin, todo lo que ya conocemos. Pero bueno, al final de cuentas, siempre sucede exactamente lo mismo, porque lo que sucede o lo que mata todo el sistema es esto, está acá, es decir, esta generación es imposible que el ser humano pueda entender, ya está demostrado, es decir, ya no hace falta o ya no necesitamos más tiempo para darnos cuenta de que lamentablemente estos bancos centrales están generando los graves inconvenientes. Obviamente que
el problema es que este mundo que va dando vuelta y va a los tumbos podría haber mejorado mucho más en vez de tener estos inconvenientes, porque la verdad que yo creo que allí se encuentra la gran falencia de este sistema, ¿no? Que puede servir, sí, porque es un, como yo le decía, es un péndulo que va hacia la izquierda, hacia la derecha y que, bueno, tiene estas cuestiones que parece dar una solución, pero en definitiva no, no hay una solución definitiva, ¿no? Hoy el mundo se enfrenta a, a una serie de errores. En el caso de Argentina, a una corrupción generalizada. Yo creo que eso es lo que puede llevar, mire lo que les voy a decir. Ahora vamos a buscar, vamos a tratar de, vamos a intentar mejorar esto. Vamos a, para no hacerlo tan largo el video, ¿no? Argentina se enfrenta a la posibilidad, yo no digo cierta, ¿no? Pero que pueda suceder lo que ha sucedido en Italia, por decirlo de algún modo. Hoy tenemos dos sectores en la República Argentina, como es el oficialismo y la oposición. El oficialismo está desgastado hoy, ¿sí? Está desgastado. ¿Por qué? Por dos puntos. Uno es la inflación y la corrupción. Y por otro lado tenemos a la oposición que ya gobernó, también está desgastada. Está desgastada la oposición, ¿por qué? Porque como yo le digo, ya gobernó, no logró hacer nada. Entonces, bueno, hay una tercera posición, ¿sí? Que puede llegar a pasar desde aquí, pasar derecho y moverse hacia la tercera posición, que es la posición que tiene actualmente Javier Milei. ¿Qué va a suceder esto? Bueno, un análisis político que lo dejo para otro video y en el cual vamos a charlar más profundamente. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado esta reflexión del día de hoy. Como siempre les digo, si les gustó el video, suscríbanse al canal, así podemos sacar conclusiones y denle like, compártanlo con sus amigos para que, bueno, cada día seamos un poquito más. Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.